Bueno, pero ¿qué pasaría en el supuesto caso de que no llegáramos a tener con exactitud el control del plaguicida? Porque en la clase anterior vimos que era de 2 a 3 meses que tenía que estar libre de pesticida o plaguicida, que vendría a ser lo mismo, ¿no es cierto? ¿Pero por qué 2 o 3 meses? Decían que no se le tenía que echar pesticidas a los alimentos que iban a hacer para la desecación 2 o 3 meses antes de la cosecha. Claro, en realidad, siempre que vos el producto que llegó a la fábrica para la deshidratación viene apto, fuera de pesticidas, fuera de todo. Bien, a ver, para responder tu pregunta, nosotros sí respetamos, a ver, un determinado cultivo, primero porque como para hacer un combo de todo. Puntualmente esta fábrica tenía un poco más de cintura, por decirlo, de que si en este cultivo yo tuve un ataque de pulgones, por ejemplo, no recuerdo, se me llenó de pulgones, bueno, tengo este otro productor que yo le puedo ir retrasando, digamos, la recepción a este que tiene problema y recibiendo de otro, ¿sí? Entonces le doy tiempo a que se haga o no una aplicación y en base a eso respetar el tiempo de carencia. Siempre que uno respete el tiempo de carencia no deberíamos tener problemas, ¿sí? Por eso, digamos, lo que yo planteo es que del lado, digamos, de calidad deberíamos tener un plan de monitoreo de residuales de plaguicida, porque yo no sé en el momento de la entrega qué pasó, qué hizo el productor, ¿sí? Siempre se tienen que respetar esos periodos de carencia. No sé si 2 meses, me parece, sí. Profe. Creo que se interpretó mucho. Pues, en un momento se dijo que había un tiempo fijo, los productos que van a necesitar no lleven pesticidas. Lo que se comentó es que el tiempo de carencia debe ser respetado como protocolo, al cual lo has dicho, y que el tiempo de carencia hoy en día es móvil y depende del límite de residuo. Eso fue lo que se dijo. Entonces, no siempre es fijo. Y lo que decíamos que una buena práctica agrícola, los agrónomos saben que desde el momento en que hay generación de aceite o grasa en el producto, se debe suspender la aplicación de un pesticida. Eso es un protocolo interno, porque no se van a respetar nunca los tiempos de carencia, dado que cuando está disuelto el pesticida en un aceite, se mantiene estable, no se degrada, pero no está vinculado a deshidratado, está vinculado a todo el quehacer agronómico. Entonces, el tema del tiempo de carencia, que no es un número fijo de prospecto, eso es lo que dijimos, sino que depende de la degradación del producto y del límite de residuo que ponga quien compra el mercado. La marca ahora hay son de 14 días y hay productos marca verde que tienen 14 días, pero eso es un valor relativo. Eso es lo más minimizó. Lo que pasa es que yo puedo haber interpretado mal también, como está diciendo de acá, que se nombró 2 o 3 meses antes de la cosecha. Pero bueno, sabiendo o suponiendo que el pesticida, según la degradación que tenga también. Claro, va a depender básicamente de lo que apliquemos y de lo que el mismo rótulo del plaguicida te dice cuánto es el tiempo de carencia que tiene que tener. Y es más, hay una particularidad adicional a esto, que los límites de residuos están establecidos por vegetal. Entonces, por ejemplo, uno de los problemas que yo discutí un poco con el agrónomo era que, por ejemplo, bueno, yo no tengo mucho que aplicar en espinaca, ¿no? Pero yo le digo, no me puedes aplicar esto que aplicás en X cultivo para la espinaca porque no está registrado para ese vegetal y yo no tengo un límite de residuos con el cual yo lo pueda comparar. O sea, a mí me da un residual positivo. No, pero mira, en zapallo te puede aguantar hasta tanto límite de residuo y está bien, bueno, pero es zapallo, no me lo compares con espinaca. Después el SENASA emitió un listado de, para estas especies, por ejemplo lechuga, para todo lo que sería la hortaliza un poco más, que no estaba tan detallado. Pero siempre, digamos, como para que tengan el concepto, siempre depende de lo que se aplique, es el tiempo de carencia, no es una regla general como decía el... No,
lo último que usted dijo. O sea, ingenieros agrónomos que están en SENASA son los que van a hacer ese control. Es lo que creo, ¿no? Por lo menos conozco una persona que lo hace. No sé si siempre es SENASA. No, o sea, sí, debería ser en realidad el que establece ese listado, sí es SENASA, pero bueno. Eso está cuidado, no es que no es de nacional. Y también, digamos, eso nosotros también consultamos otras bibliografías a nivel internacional cuando salían residuales y eran especies que no están registradas o sea, que no tienen un límite de residuos en Argentina. Bueno, seguimos. ¿Tienen más dudas o están hablando del tema? ¿Están debatiendo el tema? ¿No? Vale. Seguimos, así no se... Sí, digo. Se entendió todo perfecto, está bien. Yo malinterpreté en una parte. ¿Qué pasó? Usted dijo algo de inocuidad de los alimentos. Sí. El ingeniero agrónomo se descuidó. El obrero volvió a tirar pesticida o plaguicida o lo que fuese. ¿Sí? Digo, cuando llegó a la planta, usted trabajó en una planta y me va a saber responder esto. Sí. Digo, para tener un alimento totalmente inocuo, la planta puede controlar si ese producto que llegó para desecado y deshidratación esté libre de pesticidas, de plaguicidas. Sí. A ese punto quería llegar para la inocuidad del alimento. Exactamente, esa es la idea. El tema es que no es online, o sea, no es que yo recibo un camión de este vegetal y yo en este mismo momento voy a saber si tiene o no plaguicidas para dejarlo pasar o no. ¿Se entiende eso? Ese es el punto. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacíamos? Es programar un aparte, digamos, punto aparte. Son caros los análisis de plaguicidas, ¿sí? No es un análisis de rutina, se necesitan cromatógrafos, o sea, equipos que no están en un laboratorio común, digamos. Entonces, digamos, estos análisis se hacían en el INTA y demoraban aproximadamente 15 días. O sea, que entre que yo recibí esa materia prima, pasan 15 días y yo la deshidraté. Yo no puedo estar esperando a ver si tiene o no plaguicidas, ¿sí? Pero para que quede, para que no entremos en pánico. Ahí está el punto. Para que no entremos en pánico, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Hacemos un plan. Obviamente nosotros tenemos esto un poco más controlado por el ingeniero agrónomo que trabajaba a la par de nosotros, ¿sí? Pero, ¿cómo hacemos el plan? El plan de control lo hacemos, por ejemplo, bueno, tengo para el hospital Pueblo, tengo a Sánchez, Gómez y Martínez que me entregan, ¿sí? Bueno, como te digo, es caro el análisis. Yo programo, yo no lo puedo estar haciendo a partida por partida tampoco. O sea, no puedo estar haciendo camión por camión análisis de plaguicida porque no hacemos más nada. Entonces, yo digo, bueno, de estos 3 productores que tengo, yo le hago el año 2018 Elisa Sánchez. ¿Cómo dio el resultado? Ok, bueno, listo. Entonces este año le hago a Gómez o a Martínez que no le hice. Listo, entonces establezco una fecha para analizar a Gómez. Otro ejemplo de que ha dado positivo. Bueno, si yo ese vuelo tengo a Dominga y a Torres, en el año 2018 me dio positivo presencia a uno de los productores. Bueno, yo le voy a repetir ese control y además se lo voy a hacer al productor que no se lo hice tampoco el año pasado. Vamos a hacer una más para sacar esa duda. ¿Qué acción se toma con el producto procesado con residuales fuera de lo establecidos? Que ahí va la pregunta. ¿Qué hacemos? Yo tengo que hacer una trazabilidad en ese caso de a dónde fue a parar ese producto. ¿Sí? O sea, yo lo deshidraté y puede ser que lo tenga todavía en el depósito y lo tenga que dar de baja porque los residuales dieron muy fuera. Puede ser que ya lo he utilizado y tengo que hacer un retiro de producto del mercado. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, cuando yo hablo de trazabilidad, que lo voy a mencionar mucho en la charla, hablo de que es muy importante ya pensando hasta en la materia prima. O sea, yo ya estoy pensando, yo tengo un problema en la materia prima, yo tengo que saber de quién es. Todo, digamos, la información para poder hacer o un retiro o sacarlo, digamos, de mi planta o evaluar qué decisión se toma en base a eso, ¿sí? Muchas veces pasa, como les comentaba, que para algunos vegetales no está legislado o no está establecido tal activo químico, digamos, del plaguicida para tal vegetal. Entonces, digamos, no es tan fácil la decisión. Para que me quede, digamos, un poco el concepto, siempre que yo encuentro un residual fuera, se va a parar la pelota, yo voy a
hacer una trazabilidad, ver para dónde fue ese producto a parar, si yo lo tengo, como decía en el depósito, si ya se fue para otro lado, si ya se formuló un producto y ya salió a la calle. Y yo ahí tengo la posibilidad de hacer un retiro. También hay que pensar que los vegetales deshidratados, para serles sincera, en las formulaciones de las sopitas que consumimos, yo no por ejemplo, pero las sopitas que normalmente se consumen tienen muy poca cantidad de vegetales, porque esa es la realidad. Entonces, tampoco es, digamos, que el riesgo, digamos, de ese residual de plaguicida en la sopita, producto terminado, con la dilución que deba de sus mismos ingredientes que acompañan la fórmula, más que yo le agrego agua, hay que pensar en eso también, ¿se entiende? No es que digamos va a ser una. Está bien porque ahí estamos llevando una línea de trazabilidad hablando de un producto específico como los vegetales que pueden llegar a tener número de lote, número Sí, es lo que debería ser. ¿Cierto? Sí. Bien, pero ¿qué pasa en el otro caso de lo deshidratado? En el caso de los frutos, sabemos que hay muchas tiendas o regionales que te venden frutos desecados, deshidratados. Bueno, pero y vos vas y lo compras suelto. ¿Qué trazabilidad puede llegar a tener ese producto que no le vemos número? Te lo digo porque... como consumidor no leemos números, pero el de la dietética, por decirlo de alguna manera, recibe la bolsa de deshidratado, la caja codificada y puede, digamos, saber del productor que es, el lote, la hora, el día que se hizo y toda la información. No es, digamos, que viene una bolsa cualquiera, no debería. ¿Sí? Para eso, digamos, los agentes de control tienen que revisar en las dietéticas y, digamos, todo eso se tiene que aceitar y controlar, ¿cierto? ¿Sabés por qué te pregunto? Porque justamente he visto en una casa regional muy puntual en calle La Cera, al cual le llamé la atención, siendo que ya habíamos visto una pequeña parte del curso de auditoría que habíamos hecho el año pasado, por tener los alimentos así desparramados en unas tablas separadoras, había almendras, había orejones, ciruelas. Estaba todo destapado al aire libre, la puerta abierta, entraban microorganismos. Claro, pero esas no son condiciones puntuales de ese local de venta que está mal. Y digamos, eso ya escapa al, por ejemplo, si el que hizo los recortes, tomó todos los recaudos y después al que se lo vendió, lo tuvo de cualquier forma, inclusive se puede contaminar después, digamos, con algún, por haberlo tenido en contacto o por un derrame accidental de cualquier tipo de sustancia que se te ocurra. O sea, eso ya escapa, digamos, al elaborador. Eso ya tiene que ser un control y una fiscalización por parte, digamos, de los municipios hacia cada local que cumplan con las condiciones y que se empiece, digamos, a hacer esta gimnasia de que todo producto que se venda a granel también tiene que tener su código para poder hacer una trazabilidad. ¿Sí? Yo de tal fecha a tal fecha tuve en exposición tal producto con tal y se terminó y lo repuse con tal otro. Eso es algo que nos tenemos que acostumbrar y que no tiene que ser algo tan loco pensar, ¿no? O sea, que en cada local esté identificado y que se pueda pedir y demostrarme dónde lo sacaste a esto. Eso tiene que ser así. Ahí hablo un poco más fuerte así la pregunta. En el caso de, suponete, estás deshidratando espinaca que tenés menos cantidad de plaguicidas permitido que para una papa o un tomate. ¿Qué pasa si encontrás un plaguicida que para tomate está permitido, para espinaca no? ¿Cuál es el criterio que toma la empresa? Y en ese caso a nosotros nos pasó, eso hasta que se actualizó, como les comentaba, la lista de que se amplió un poco más a otras especies, digamos, vegetales, y lo que se tomaba en ese momento era hacer o bibliografía internacional, es decir, bueno, la FDA, que es lo que establece, y en base a eso tomamos la decisión, porque en realidad en Argentina no había, esa es la primera opción, y si no hay en ámbitos internacionales, por similitud de especies, no queda otra, digamos. Eso es lo que se sigue. ¿Tienen alguna? Porque si no avanzamos. Bueno, igual me encanta que participen, así no se aburren, quiero que sea un poco interactivo. Bueno, entonces, consideraciones en esto que estábamos hablando del plan de control de plaguicidas. Tomar la muestra en las primeras entregas de vegetales. ¿Por qué? Para detectar desvíos a tiempo, o sea, no tener toneladas de deshidratado que estén mal, porque obviamente todo tiene un coste y una empresa tiene que ganar plata. Y
para detectar plaguicidas aplicados en el último tiempo que no llegaron a cumplir los tiempos de carencia. O sea, si yo estoy recibiendo espinaca y me colgué y le hice, no, mira, no saqué la muestra y la hago al final de la campaña, me voy a perder lo que pasó al principio. Puede ser que el productor haya aplicado algo que yo no lo detecté. ¿Por qué? Porque al final de la temporada yo ya cumplí el tiempo de carencia y no lo encontré. ¿Se entiende? Entonces estas dos consideraciones yo creo que son las más a tener en cuenta cuando uno diagrama un plan de control de plaguicidas. Cuando les contaba un poco el tema de las semillas, bueno, esta empresa trabajaba en conjunto con el INTA para el desarrollo de variedades con características de importancia para los deshidratados. Por ejemplo, ahí bueno, sale el caso del zapallo zapuco. Fíjense la fecha, o sea, hace muchos años ya que se trabajó con el INTA, a una variedad de cebolla, o sea, dos variedades de cebolla, perdón, primero fue la Requinta 20, después fue el Alfredo, que fue la última que estuvo trabajando en la planta, el zapallo concavo, que es un zapallo que tiene una forma, este zapallo no lo van a ver en el supermercado o en cualquier verdulería, es un zapallo como con forma de pera, con una piel muy fina, de color naranja, por lo cual, digamos, si en el pelado no era del 100% eficiente, la piel no representaba un freno, digamos, al avance del proceso, con buenos sólidos. Los sólidos son importantes porque obviamente en un deshidratado es lo que queda, para hacerlo sencillo. Y, por ejemplo, bueno, otra variedad era la de la zanahoria nara, ¿sí? Ejemplos de estas mejoras es buscar, obviamente, que tenga cada vez mejor porcentaje sólido y mayor resistencia, por ejemplo, del color al proceso. Puntualmente puse esto porque el zapallo concavo tenía estas dos características: mejores sólidos que los zapallos, por ejemplo, el zapallo butter o el coreanito, digamos, comúnmente conocido, ¿sí? Y mayor resistencia al color del proceso. ¿Por qué? Porque todo el tema de carotenos en el proceso de deshidratado sufre ciertas transformaciones que hacen que el color se pierda muy rápidamente con el transcurso de la vida útil. Ese era un problema que bastante frecuente se le presentaba a la planta, por lo cual, digamos, esta mejora que se hizo con el INTA fue muy buena en ese sentido. Y, digamos, resaltar un poco este tema, que no se trataba de organismos genéticamente modificados, sino que el INTA lo que hacía era cruzamientos por polinización, ¿sí? Entonces, digamos, no hacía una manipulación genética, entre comillas lo digo, sino que era una mejora en cuanto a la producción a campo. Ahora vamos a entrar en lo que es el proceso en sí. Yo acá les hice un diagrama de flujo muy general, porque como les comenté que son 11 vegetales los que deshidrata la planta, cada uno tiene su particularidad. Al repollo lo voy a tener que descorazonar, pero ¿para qué les voy a poner eso si es, digamos, muy puntual de cada proceso? Acá yo lo hice bien en general. Cuando hablo de descorazonar es sacar en la parte del centro del fruto, ¿sí? del hortaliza. Entonces, se recepcionan los vegetales, tiene una etapa de almacenamiento, ¿para qué? Para también estoquear, porque como les decía, tiene que haber una continuidad de proceso. Se realiza un pelado a vapor, también hay asterisco por una cuestión de que depende del vegetal. Lavado, selección primaria, reducción de tamaño, escaldado, también dependiendo del vegetal. Una etapa de escurrido, secado primario, secundario. ¿Por qué acá pongo primario y secundario? Pues estoy hablando de hornos discontinuos. Selección secundaria o selección final, envasado, almacenamiento y despacho. Ahora yo les voy pasando etapa por etapa con los controles, con las cuestiones que tendríamos que tener en cuenta. Análisis cuando recepcionamos el vegetal, el Departamento de Control de Calidad hacía un análisis de materia prima sobre el vegetal fresco por cada ingreso, ¿sí? Por cada ingreso yo le miro defectos, sólidos, saco una muestra para hacer sólidos totales. Esto es para saber el rendimiento que va a tener el vegetal. Condiciones del transporte, todo esto para la aprobación o rechazo del ingreso. Después se realiza lo que estábamos hablando recién, el muestreo según el plan para controles residuales plaguicidas. Y el almacenamiento en los tinglados tiene que ser por un tiempo entre 24 y 48 horas. ¿Por qué, digamos, pensar en esto? Si bien se va a deshidratar y decir, bueno, no, que esté una semana, no. Porque el vegetal
una vez que es cortado, ya empiezan los procesos de pardeamiento, de deterioro microbiano, ¿sí? Entonces el tiempo no tiene que exceder los 2 días. Los controles del proceso en la recepción, hay un registro de ingreso en donde se le asigna el número de partida, ¿sí? Esto es importante por lo que estoy hablándoles de la trazabilidad. Entró tal día con tal número de partidas. Ese es el DNI de la partida, o sea, del vegetal, del camión que me está entregando, ¿sí? Tal número. Y la fecha de finalización de consumo. ¿Por qué? Porque de ahí yo hago un corte, desde acá hasta acá se procesó esto, desde acá hasta acá esto otro, ¿sí? Cuando entra, bueno, da la parte de pesado, ¿sí? Pasa a la etapa de pelado por vapor y cepillado. Esto es, no, como les decía, no es para todos los vegetales, es fundamentalmente para los que tienen, para zapallo, zanahoria, papa, batata, por ejemplo. El pelado era un proceso termofísico con aplicación de vapor directo. Imagínense una gran olla a presión, el producto entra, se inyecta vapor, se tapa y tiene, da vuelta, digamos, esa olla a presión, tiene un tiempo de residencia, ¿sí? Luego de ese tiempo, que obviamente va a depender del vegetal, de las condiciones, si la batata me vino con mucho recoveco, por decirlo de alguna forma, y cuesta más pelarla, bueno, todo esto, una vez que se cumplió el tiempo, se despresuriza y, sí se descomprime, digamos, y eso hace que la piel se separe del producto. Y luego pasa por una lavadora con cepillo y con agua a presión. Entonces, al rascar, digamos, la superficie del vegetal, se desprende la piel que ha quedado suelta. Controles en este caso, bueno, de tiempo de contacto del vegetal con el vapor y de la eficiencia del proceso. Acá, un punto a tener en cuenta es la calidad sanitaria del vapor, ¿sí? Eso lo revisamos en caldera. Bueno, llega la etapa de selección primaria. En la selección primaria, bueno, es el descarte de vegetales con defectos, porque por deterioro, por ataque de insectos, si bien yo hago un control de calidad inicial para aceptar o rechazar la partida, justamente es un muestreo, entonces puede, o sea, todo lo que tenga algún defecto se va a sacar en la cinta de inspección primaria. Un retoque, por ejemplo, sacarle semillas, en el caso del zapado, y la eliminación de elementos extraños. Esto para mí es fundamental y de gran importancia, porque que me valga un punto negro va a ser un tema de calidad, pero que valga un pedazo de vidrio o un alambre o X elemento, ahí ya estamos con problemas de inocuidad. Entonces, bueno, lo que se hace es un control de dos tipos. Uno, las personas que están sacando los defectos, y el otro, imanes en esa cinta que me ayuden también a retener los posibles metales que vayan pasando. En el caso de los imanes, se toma como un punto de control, es un PPRO del proceso. ¿Por qué? ¿Se dan cuenta por qué? Si a mí me pasa en esta etapa primaria de selección un pedacito de X metal, ¿tengo etapas posteriores que me lo puedan controlar? Sí. Porque tengo detectores, o sea, es la etapa inicial del proceso, por eso es un punto de control y no un punto crítico. ¿Se entiende? Bien. Bueno, acá en la parte de los imanes lo que registrábamos era el control por turno, ¿sí? El imán no es un equipo, digamos, a diferencia de un detector de metales, que vaya a dejar de funcionar o a tener interferencia o algo de un momento para el otro, ¿sí? Por lo cual el control lo hacíamos una vez por cada turno. Registrábamos la presencia o ausencia de material en el imán, la descripción de eso que encontramos y bueno, el operario responsable. Lo que es el control que se hacía sobre la inspección de materia prima, acá ya tenemos otros puntitos que tienen que ver con la trazabilidad. Fecha, el producto y el número de partida, o sea, el DNI de ese vegetal que estamos procesando. Los materiales encontrados y el operario responsable. ¿Por qué es importante esto? Porque, a ver, yo tengo un montón de proveedores que son de distintos vegetales, ¿sí? A mí esto me permite, si yo no solamente lo hago como
bueno, lleno este registro porque es parte del sistema y va pasando. Si yo quiero hacer un plan de mejora con ese productor, a ver, ¿qué te pasó? ¿Por qué tenés tanta suciedad en el campo? ¿Por qué me llegan tantas cosas, o sea, elementos extraños? Yo puedo hacer, además del reclamo correspondiente, un seguimiento y un plan de mejora. ¿Por qué? Hay veces que se realizan prácticas que si bien son productores que saben, o sea, no es que empezaron a leer, pero ahí se hacen prácticas y le recomendaron agregar guano de gallina. Y el tipo tenía una parva de guano de gallina y se llenó todo de plumas. Así. O sea, nosotros decimos, bueno, pero ¿por qué tenés eso? Si nosotros solamente decimos, bueno, tiene una pluma, listo, tiene una pluma, listo, no llegamos a encontrar la fuente para decirle a la persona, che, mirá, no lo tengas esto así, lo tenés que mover, lo tenés que mezclar, no tengas apilado una parva ahí al lado del cultivo, porque no invento, tenés que hacer una limpieza del campo, no pases el tractor arriba de nylon, cualquier cosa que tengas ahí, después me viene a mí porque no se hizo una limpieza del campo, ¿sí? Entonces todas esas cosas, si uno tiene ganas de que mejore, esta es la forma, o una de las formas, no digo que sea la mejor, en la que nosotros podemos ir encontrando puntos para mejorar y que no sea, digamos, y sí, asumir que esto ya viene resucio porque es este productor que no le da pelota, por decirlo, ¿sí? Digamos, es hacer una gimnasia, un entrenamiento y involucrar también de que nosotros lo estamos controlando. Bueno, acá yo le puse registro de la performance de cada por vegetal. A ver, yo puedo, digamos, desde calidad hacer un seguimiento por vegetal. A ver, yo tengo espinaca y tengo a 3 productores. Bueno, ¿cuál es el que peor está? Y mira, a mí siempre me da mal este que está en tal sector. Bueno, vamos a ver la finca, a ver qué es lo que tiene, qué problema tiene, cómo lo podemos ayudar, ¿sí? ¿En qué tiene que mejorar? Y qué acción se toma con esos productores que no mejoran, porque también, digamos, a la otra. Yo, digamos, por un lado yo necesito el vegetal, pero por otro yo estoy metiendo problemas a mi planta, porque yo necesito más personas para inspeccionar, más problemas en el producto terminado y más riesgo de tener reclamos, ¿sí? Entonces, es como para mejorar ahí. Sigue a la etapa de lavado y desinfección. En las etapas de lavado y desinfección, ¿qué es importante? El agua. Por más que el agua no sea un componente de la formulación definitiva, porque no va a formar parte de la composición del alimento, yo no puedo estar utilizando cualquier agua. Entonces, bueno, en este caso, bueno, el agua era de pozo. En el caso de que sea una planta que reciba agua de red, bueno, ya es otra cosa porque el control ya lo hace agua mendocina, ¿sí? Pero en el caso del agua de pozo, nosotros tenemos que tener análisis de parámetros físico-químicos y microbiológicos de acuerdo al Código Alimentario Argentino y lo que establece en el artículo 982 y establecer las frecuencias, digamos, que son determinadas, mensuales, semestrales y anuales, sobre todo porque los controles van a ser internos y también deben de ser externos, ¿sí? Por laboratorios certificados. Internamente en la planta se realiza el clorado, ¿sí? De ese agua que sacamos del pozo, va a una cisterna y se hace un clorado. Ese control nosotros lo teníamos establecido cada 2 horas de las partes de formigón de cloro libre en el agua de planta, considerando además que las personas también consumían de ese agua, entonces de eso tengo que tener un control. Sumado a eso, como digamos un control pensando en todo, también hay que tener control del registro de la limpieza de cisternas y de tanques, ¿sí? Cuando yo voy a ver una planta, me dice, bueno, a ver el agua, y el agua de pozo, bueno, mostrame los registros de los últimos controles que hiciste, que serían internos, haces análisis externos, ¿dónde los haces? Contemplás todo lo del código, a ver, en el código alimentario está contemplado un montón de sustancias, además de lo que sería microbiológico, y además de la dureza, y además de lo que comúnmente se hace en un laboratorio. O sea, ya hasta el tema de plaguicidas también figura en el código. Entonces, digamos, el análisis que se hace tiene que ser completo. ¿Preguntas? Preguntarle a ellos cuando van a las plantas si te piden esto. ¿Quiénes son controladores? Que levantan la mano. ¿Todos son controladores? Ellos también. Levantan la mano, yo conozco. Yo voy a señalar por enlaces.
Bueno, cuando van a una planta, además de ver las condiciones normales que uno mira cuando una planta, a ver, que tenga el personal uniforme, que no haya fuente de contaminación, que los olores, que todo lo que te dice el código, bla, bla, las libretas sanitarias, todo lo que digamos comúnmente se ve. Hay cosas más profundas que hay plantas que las tienen y plantas que no, y plantas que las tienen y por ahí se les pifia la frecuencia del control. Y puede pasar, y son cosas